Bienvenidos a Historia Circular. Alejandro Magno sigue causando muchísima impresión a día de hoy y muchísima intriga. Sobre todo sorprende porque con él los tiempos se volvieron muy acotados, trabajó mucho y fue muy rápido. Y esto significa que en tan solo 33 años y más aún 13 de reinado, tuvo éxitos muy significativos. Su ambición, pero también su capacidad de creación y convicción le llevaron, junto a un gigantesco ejército, hasta nada menos que el Valle del Indo, creando un imperio gigantesco, enorme, pero con unos cimientos muy débiles, lo que luego su prematura muerte demostró. Y cabe preguntarse, ¿tenía realmente Alejandro Magno objetivos o era una persona errática cuyo ímpetu le hacía seguir siempre adelante? Para conocer su mapa de creencias debemos recalar en las principales personas de su vida, pero también en algunos mapas mentales de la época. En primer lugar, la figura obvia, Filipo II, su padre, rey de Macedonia, es el ejemplo masculino para Alejandro, pero también de político y militar. Una figura con luces y sombras, pero también brillante, que concibió la táctica de combinar falanges con ataques de caballería. En segundo lugar está Olimpia de Epiro, su madre, que como todas las mujeres de su época estaba condenada a ocupar un segundo plano, pero en realidad era una persona muy inteligente, que tuvo un gran ascendente sobre Alejandro. Para conocer el porqué de la guerra contra el Imperio Aqueménida que encabezó Alejandro y que su padre previamente había planificado, debemos entender que los griegos en general tenían un sentimiento de revancha contra los persas. Esta era su idea fuerza. Y es que en Alejandro fue inculcado este sentimiento, como en todos los macedonios y griegos, que además tenían como objeto de venganza la destrucción de Atenas por Jerjes I en el año 480 a.C. Como decimos, también había un aspecto propagandístico, y es que Alejandro deseaba involucrar a todas las polis griegas, sobre todo a Atenas, en la futura campaña contra los persas, convirtiendo el proyecto macedonio en panhelénico. Otra figura muy influyente en la forma de ver la realidad por parte de Alejandro fue Aristóteles, y cabe pensar que frases como la de Aristóteles, que aquí podemos ver, influyeron determinantemente en Alejandro. Alejandro era un gran admirador de Epaminondas, el que fuera rey de Tebas y un héroe de la guerra del Peloponeso. Este monarca fue el que convirtió en su momento a Tebas en la principal potencia griega. Otras figuras que le inspiraron fueron Heracles o Aquiles, de quien Alejandro se consideraba descendiente. Tras iniciar la campaña contra los persas en Anatolia, se desplazó hasta Troya para rendir honores a Aquiles, donde se creía que estaba su tumba. Tanto esta formación contundente como estos mapas de creencias tan fuertes, tan arraigados en Alejandro, pueden justificar el papel que tuvo ya con 18 años en la batalla de Queronea. Parece ser que fue un amigo fiel y parte de los pajes que estudiaron con él desde la infancia se convirtieron en sus generales y gestores de confianza. Hasta el último aliento formaron parte de su círculo más próximo de compañeros y compartieron con él buenos y malos momentos en las campañas. Es el caso de Festión, Ptolomeo o Nearco. Otros buenos amigos, como Clito el Negro, son de la época de su padre. Debemos destacar desde ya la importantísima curiosidad intelectual que movía a Alejandro. Según parece, tenía una copia de la Ilíada de Homero anotada por Aristóteles. Además, era un viajero empedernido donde las enfermedades o las heridas no eran capaces de frenar sus pasos. Tenía una mentalidad súper abierta. Y esto le llevó también a ciertos problemas, porque al ser una mente quizás adelantada a su tiempo, fueron muchos los macedonios que no le siguieron en los pasos de tolerancia y de fusión entre Oriente y Occidente. También fue magnánimo con los derrotados, era honorable, capturó a la familia de Darío III tras la batalla de Isos y sin embargo les dio un trato respetuoso y regio. No solo eso, años más tarde contrajo matrimonio con una de las hijas de Darío. Una de las cualidades de Alejandro fue su ser resiliente. Y es que siempre se enfrentó a la adversidad, incluso de manera temeraria. Pareciera que siempre se retaba a sí mismo a salir de su zona de confort. De hecho, en la mayoría de las batallas contra el Imperio persa estaba en una clarísima desventaja numérica. Penetró constantemente en zonas desconocidas donde sus tropas encontraron enfermedades, adversidades climatológicas y de toda índole que les llevaron a una desmoralización paulatina. Sin embargo, Alejandro, a pesar de tener que afrontar muchas crisis personales y muchas desilusiones con su círculo íntimo,
consiguió mantenerse firme y seguir adelante. Los excesos fueron una de las facetas negativas de Alejandro, y si bien no era muy dado a los placeres, es cierto que consumía alcohol en cantidades descomunales. Era ambicioso, un aspecto que le inculcó su madre, y también competitivo. En primer lugar, su padre fue el referente a superar. ¿Es posible que luego fueran los persas ese referente a abatir? La erótica de llegar más allá que ellos es evidente cuando se lanza contra la India. Los persas estaban más cerca que Macedonia de la India y sin embargo no habían conseguido establecerse con estabilidad en esa zona. Incluso a costa del sufrimiento de sus tropas, cruzó el macizo montañoso del Hindu Kush en invierno nada menos. Y también en el viaje de regreso a Babilonia cruzó, con lo que le quedaba del ejército, el desierto de Gedrosia. Parece clara una tendencia a la megalomanía, sobre todo conforme Alejandro conseguía éxitos. Cada vez más solo e incomprendido por sus hombres, se fue rodeando de un boato regio copiado de los antiguos reyes persas. De hecho, y aunque con fines propagandísticos, trató de convertirse en un ser divino. Y en Egipto fue al oasis de Sigua para que el oráculo de Amón le vinculara al dios Zeus. También era tremendamente impulsivo, muchas veces guiado por el alcohol. Ejecutó a Filotas, comandante en jefe de la caballería de élite macedonia, simplemente por unas sospechas de posible complot. Y esta ejecución le llevó a otra, a la de Parmenio, padre de Filotas, uno de los generales de mayor confianza y veteranía para Alejandro. Podemos hablar de descapitalización del círculo de Alejandro por estos ataques de ira que tenía. Es el caso también de Clito el Negro. En una discusión bajo los efectos del alcohol, Alejandro le atravesó con una lanza. Clito había sido muy importante para Filipo II y de hecho, como hemos visto, salvó la vida en una ocasión a Alejandro. Filipo II, durante su reinado, siguió una política centralizadora, de manera que puso fin al poder de los príncipes, ya que Macedonia era una especie de reino de taifas hasta entonces. Filipo, tras unir Macedonia, pasó a cohesionar bajo su poder toda Grecia. Su asesinato supuso que Alejandro llegase al trono demasiado pronto, demasiado poco experimentado y rodeado de enemigos, de manera que no pudo iniciar la campaña contra los persas que su padre había planeado. En lugar de eso, tuvo que dedicarse a reprimir la rebelión de varias polis griegas, donde arrasó la ciudad de Tebas como acción de castigo, pero también de advertencia para el futuro. Alejandro reunió un ejército de 40.000 hombres y en el año 334 a.C. inició la guerra de venganza. Ese año cruzó el Helesponto hacia Asia Menor. Seguidamente se produjeron batallas relevantes en la campaña contra los persas, como la de Gránico, Isos, Gaugamela y la Puerta Persa. Alejandro no aceptó las propuestas de paz muy generosas por otra parte del monarca persa, Darío III. De hecho, Alejandro logró entrar triunfalmente en Babilonia y después en Susa, la capital de los persas, donde estaba el tesoro real. Finalmente llegó a Persépolis y la incendió, ya que era una ciudad que había sido fundada por Jerjes I, y de esta manera cerró el ciclo de venganza. El objetivo que justificaba toda la campaña se había conseguido con creces y la guerra parecía tocar a su fin. Alejandro, de hecho, licenció a las tropas de todos los aliados griegos. Sin embargo, no hizo lo mismo con las tropas de Macedonia. Su imperio ya se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus. Aquí se produce un momento de zozobra y creemos que no había planificación desde el punto de vista estratégico por parte de Alejandro, ya que lo primero que hace es perseguir innecesariamente a Darío III hasta que lo encuentra asesinado. En ese momento decide que va a vengar la muerte de Darío y que va a dar caza a sus asesinos. Seguidamente marchó hacia Bactriana, actual Afganistán, donde se casó con Roxana, cosa que los macedonios no lograron entender. Pero los persas no habían logrado imponer satrapías, al menos constantes, en la zona ni de Pakistán ni en el Valle del Indo, y esto era demasiado atractivo para Alejandro. En el año 327 a.C. cruzó el Hindu Kush, como hemos visto, y seguidamente libró la batalla de Hidaspes contra el rey Poro. En el actual río Beas, sus tropas se amotinaron, dijeron «hasta aquí hemos llegado» y forzaron a Alejandro a dar la vuelta.
Las culturas del imperio tendieron a fusionarse y de hecho también se establecieron fuertes vínculos comerciales. Para responder a la pregunta que da nombre a este vídeo debemos basarnos en los objetivos SMART. Es aquel que es específico, es decir, tiene una meta clara y pasos bien definidos, medible, criterios cuantificables para medir el progreso, alcanzable, debe ser realista con respecto a nuestras posibilidades, relevante, alineado con otras metas globales y con límite de tiempo. Es decir, debe existir una fecha límite y unos hitos para llegar hasta ese punto. Desde este prisma meramente cuantitativo, en realidad no podemos decir que fueran objetivos como tal los de Alejandro, sobre todo desde un momento que ya hemos mencionado, una vez se termina la guerra con los persas. A partir de ese momento parece pura improvisación y el único objetivo que realmente parecen trasladar las fuentes en Alejandro no es otro que llegar al fin del mundo. En el 323 a.C. falleció en el palacio de Nabucodonosor II. No se sabe la causa de la muerte, aunque es probable que fuera por envenenamiento. Su hermano, con una discapacidad intelectual, reinó durante años, y a este le siguió Alejandro IV, el hijo póstumo de Alejandro, con Roxana. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los diádocos, los antiguos generales de Alejandro, entre los que había amigos, pero también Casandro, quien decidió asesinar a toda la familia de Alejandro. Y contrasta una figura creadora como Alejandro con todas sus luces y sombras con una figura como Casandro totalmente destructiva. Y el legado de Alejandro probablemente no es tan intencional o es más consecuencia de su iniciativa, pero no buscado. Y esto es que materializó un mundo que hasta entonces se basaba en mitos y en oscurantismo, es decir, abrió las miras a sus contemporáneos. En 13 años logró cambios políticos increíbles, pero también un intercambio cultural sin precedentes, coincidente con el periodo helenístico. Una especie de filosofía de globalización o monarquía universal que más tarde reproducirían los imperios romano, sobre todo con Augusto, y también el español. Otro historiador importante del mundo antiguo, como Gómez Espelosín, ha defendido que, en realidad, había más planificación en la operación que emprende Alejandro de la que muchas veces podemos intuir. Sin embargo, cabe mencionar sobre este mismo texto que llega hasta la conquista del imperio persa, pero no se refiere a todo lo que vino después. Hasta el último momento, Alejandro fue una persona que no paró de ambicionar, no paró de soñar. Desde luego, como figura es fundamental, con independencia de que sus objetivos fueran o no cuantificables. Y es que supo qué mecanismos tocar para llevar a sus soldados y a sus generales tras sus pasos. En definitiva, movió al mundo que él conocía, y esa es su grandísima virtud. Murió muy joven, pero es cierto que en la mentalidad de su época existía un sentido de la trascendencia muy diferente al actual. Y desde ese punto de vista, sus logros y hazañas fueron muy elevados. Todavía resuenan a día de hoy. Y como el propio Alejandro dijo una vez, al final, cuando todo se acaba, lo único que importa es lo que has hecho. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal.